Un momento, dale. Y nos metemos de lleno en el caso de Fernando Pérez Algaba, del empresario asesinado cuyos restos fueron encontrados en el Arroyo del Rey, ahí en Ingeniero Budge, Ingeniero Budge, así se dice, en la zona de Loma de Zamora, en la zona sur del conurbano bonaerense. ¿Cuál es la noticia urgente que te queremos contar? Son los resultados de la autopsia. Y empezamos a repasar los datos que hemos extraído del expediente para que ustedes empiecen a entender junto con nosotros qué fue lo que pasó o qué pudo haber pasado con Pérez Algaba. ¿Qué dice el expediente? Dice que Pérez Algaba fue asesinado de 2 tiros en la espalda. Eso quiere decir que al empresario que luego apareció descuartizado, lo ejecutaron. Eso entiende la justicia, que Pérez Algaba, que este joven que fue luego descuartizado, directamente lo ejecutaron. 2 tiros en la espalda. Pero no solamente tiene 2 tiros en la espalda, tiene además una herida en la espalda, un corte en la espalda que fue realizado después de muerto. Por supuesto, luego terminaron desmembrando el cuerpo con cortes muy precisos. Primer dato que arrojamos en la tarde y empezamos a desandar la investigación por el crimen de este empresario. Arranco preguntándole al doctor Baqué, que es el que nos está ayudando a entender este caso. ¿Qué significa que tenga 2 tiros en la espalda? Porque, a ver, supongamos que él se estaba enfrentando a alguien, los tiros son de adelante. Si los tiros son en la espalda, quiere decir o que lo ejecutaron, y ahora vamos a leer el extracto del análisis de la autopsia, pero quiere decir o que lo ejecutaron, o que él estaba, que lo ejecutaron, digo, que estaba a merced de los delincuentes, o que él estaba corriendo y le tiraron mientras escapaba. ¿Qué le es de este primer dato que tiramos en una tarde caliente de información referido a este crimen? Dale, Fito. Sí, coincido con vos, Martín. Indudablemente o se estaba escapando o se estaba dando la vuelta para irse y lo ejecutaron. La primera lectura, Martín, de esto es que son conocidos. A ver, ¿por qué? Porque indudablemente ha estado en algún lugar, siempre aunado esto al tema de la valija, ha estado en algún lugar encerrado, en algún lugar cerrado, con conocidos. Vos seguís con la teoría. Sin duda. En un lugar cerrado con conocidos. Pero pará, leamos el extracto. Yo recién les contaba la información. Leamos el extracto entre todos. De la operación de autopsia se desprende que Pérez Algaba falleció a consecuencia de las lesiones provocadas por 2 disparos de arma de fuego que ingresaron en la zona de la espalda, efectuados con anterioridad a su descuartizamiento. Que acá también hay un dato, que esto no lo menciona, que es que el disparo tiene orificio de entrada y orificio de salida. Porque hemos visto las imágenes del cuerpo, que por supuesto no las podemos mostrar porque son escabrosas, escalofriantes, y en la parte de adelante, en la parte del pecho, del tórax, tiene un orificio. Es decir, que si la autopsia dice que le pegaron 2 balazos en la espalda y el agujero está adelante, es que tiene orificio de entrada y también de salida, al menos 1. Y esta parte es la que no termino de entender, y acá te pido también que te metas vos, querido Carlos. Y ya vamos con los protagonistas de la causa, que en este caso son los abogados. Ahora vamos a hablar con ellos. El cuerpo asimismo presentaba una herida cortante en la zona de la espalda, realizada también después de la muerte. Volvamos a la escena. Yo sé que es escabrosa, que es difícil, pero es misterioso y es interesante, y es necesario para entender qué pasó con este hombre, con Pérez Algaba. A Pérez Algaba lo asesinan de 2 disparos, muere, y después de muerto, esto se sabe en la autopsia, le realizan un corte en la espalda. Hay muchas hipótesis, Martín, posibles, pero hay una. También es probar la cuchilla con la cual lo van a descuartizar. Cuidado. Porque vos imaginate que él recibe los disparos de espalda y cae boca abajo. Entendemos que sí, claro. Un razonamiento, una hipótesis lógica.
cuando lo van a descuartizar, también pueden haber probado en su corte en la espalda, o es un mensaje, que también es una posibilidad, o también que hayan probado el cuchillo antes de empezar, porque las extremidades para cortar son mucho más duras. Son mucho más duras. Estamos repasando el expediente. Nos metemos en lo que hasta ahora no se conocía y se conoce por primera vez. Te repaso del crimen del empresario, que apareció descuartizado y sus restos adentro de una valija. Y hablando de la valija, el expediente, por supuesto, también investigó la ruta de esa valija. ¿Qué dice la ruta de la valija? Que era una valija roja, la estamos viendo acá, mirá, es esta, ponémela por favor, la que estábamos viendo recién. La valija roja, ahora la vamos a ver cuando la pongamos, ahí está, esta es la valija roja. Cuando los oficiales de policía científica abrieron la valija roja, además de encontrarse con los restos del cuerpo que estaban envueltos en una bolsa negra, una bolsa de residuos, encontraron documentación. Documentación de una persona, de dos hermanos, a los cuales fueron a ver, y esos hermanos le dijeron, miren, nosotros tenemos otro tercer hermano, que es trans, que es una chica trans, una tercera hermana, perdón, que es una chica trans, y ella nos había robado esa valija. Esa mujer ahora está presa. Y ahora vamos a explicar por qué está imputada como partícipe secundario. Pero en el medio de esta situación, se presenta en la justicia, y lo contaba Carlos Estrione en exclusiva ayer en este programa, contaba que se habían presentado dos personas en la fiscalía. Un barra de Boca y su hijo. Y que habían dicho, miren, nosotros tuvimos problemas con Pérez Algave, muy probablemente encuentren mensajes nuestros amenazándonos, pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Vamos a poder hablar con el abogado de esas personas, barra brava de Boca, que estamos hablando de Gustavo Iglesias, el barra de Boca, y de Nazareno, su hijo. A ver qué es lo que dice el abogado y qué conocen de Pérez Algava. Quiero saludarlo, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, ¿por qué se presentan su cliente y su hijo? ¿Qué aportaron en la causa y qué conocían de Pérez Algava? Bueno, a raíz de haber tomado estado público algunos audios de algunos chats y sus nombres en el día de ayer, sí, decidimos venir a la Fiscalía, y desde la Fiscalía, bueno, la DDI tomó declaración a Iglesias padre e hijo, y ellos pudieron aportar detalladamente todo lo que sabían, contar un poco en qué contexto se habían dado esas discusiones que se hicieron públicas, y a raíz de ello, bueno, tratar de aportar para descartar o para orientar la investigación. Pero a ver, para entenderlo, sus clientes, sí, Jiménez, Gustavo y Nazareno, tuvieron negocios con Pérez Algava, ¿y qué es lo que salió mal en esos negocios? No, mire, la verdad que se conocían hace muchos años. Sí. Pérez Algava, hay algo que creo que todavía no se hizo público, es que cuando él estaba en el rubro automotor, más o menos aproximadamente desde hace 8 años, era una persona muy confiable, era una persona que tenía crédito en todos lados, una persona que cumplía con todas sus obligaciones. Luego, hace un tiempo, él migró y migró de sus negocios, empezó a hacer negocios con inversiones, entonces pedía dinero prestado a cambio de intereses, y ahí es donde él empieza a tener problemas. Él invertía en criptomonedas, hacía otras operaciones bursátiles, empieza a tener problemas para devolver ese dinero, para pagar los intereses, y ahí empieza a tener discusiones con un montón de gente, bueno, que ustedes están teniendo cada vez más personas identificadas. Para ir puntualmente, doctor González, para ir al punto de lo que yo le preguntaba, dígame. Porque nosotros ya contábamos y ya explicamos que efectivamente Pérez Algava era una persona que tenía problemas financieros, estaba en el nivel 5, que es el de morosos irrecuperables de la AFIP, pero yo le pregunto puntualmente con sus clientes.
¿Qué problemas tenía con su, o tuvo con su cliente? Mis clientes. Con sus clientes. ¿Qué negocio hicieron? Por eso, por eso le digo. Por eso le digo, mis clientes le prestaron dinero a cambio de un interés para que él los invirtiera en el negocio de las criptomonedas. Bien, ¿de qué en ese contexto estamos hablando? Es un monto que prefiero no identificar, pero no es un monto importante. Prefiero no identificar porque prefiero no dar algunas posiciones que están siendo investigadas por la... Bueno, no es los montos que he escuchado. O sea, he escuchado $100.000, 150, no son esos montos. O sea, menos de $100.000 estamos hablando. Son montos que se pueden... son montos que se pueden relacionar a un buen auto. A un buen auto. O sea, estamos hablando de unos $30.000, $40.000. Ahora, lo que yo le pregunto, doctor, esos audios amenazantes que se conocieron, que ahora los vamos a escuchar de vuelta, pero se estuvieron escuchando, ¿son entre Nazareno, el hijo de Gustavo Jiménez, el Barra de Boca? No. ¿Entre quiénes son? No. Nazareno no hay ningún audio de Nazareno. No hay audios de ellos. No hay audio de Nazareno. Hay un audio, por lo menos que yo escuché de Gustavo. Perdón, de Gustavo, eso que el audio que estamos hablando es el de Gustavo, sí. Sí, que hay una discusión que Gustavo lo reconoce, que él le dice que Pérez le dice que bueno, vení, matame, y se ve la sorpresa de Iglesias, porque además se conocían hace un montón de años, donde le dice, no, yo si te encuentro te agarro a trompadas, una cosa así, pero ¿cómo te voy a matar? O sea, ese audio mi cliente lo reconoció y justificó, contó detalladamente qué contexto se había dado. Y claramente es grabado por el señor Pérez, ¿no? Porque eso es una grabación, no es un audio. Claro, no es una comunicación telefónica. Ahora vamos a contar y vamos a mostrar nuevos audios que hay en el expediente, que se sumaron, donde Pérez Salgaba se amenaza con otra persona que se llama Nahuel. Y ahora le vamos a contar quién es esa persona que se llama Nahuel. Pero antes querías preguntar, Fito. Colega Fito Baqué, buenas tardes. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tal? Esta discusión, ¿de cuánto tiempo data y cómo terminó? ¿Fue cancelada la deuda posteriormente? ¿No fue cancelada? ¿Se encontraron? ¿No se encontraron después de estos audios? No, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien. Doctor, no se canceló, son audios del año pasado, de antes de fin de año del año pasado, no se cancelaron. Y bueno, es un poco lo que explicábamos también, lo que explicaban ellos ayer, ¿no? Ellos lo que querían era cobrar. O sea, es más, no lo denunciaron penalmente, porque ante una denuncia no cobraban más. Imagínense, ante un hecho atroz como el que estamos viendo, que claramente para mí no es un hecho por ninguna deuda, ¿no? Para mí no es un hecho por deuda, ni con mi cliente, ni con cualquier otra persona que le deba. Por eso, pero quiero ir de a poquito con lo que preguntó Fito, que me parece muy interesante. De lo que preguntó Fito, se puede deducir entonces que esa deuda nunca se saldó. Esos 30.000, 40.000, 50.000, no sabemos cuánto, $40.000, nunca se saldaron. ¿Y cuál es la siguiente pregunta para completar ese rompecabezas? Si nunca más se vieron, ¿cuándo fue la última vez que se vieron en persona sus clientes y Pérez Salgaba? Hace mucho tiempo, porque Pérez Salgaba después se fue a España, cambió sus teléfonos, dejó la vida que tenía en Argentina el año pasado y ellos nunca más lo volvieron a ver. ¿Y ellos conocían que Pérez Salgaba estaba de vuelta en Buenos Aires? Sus clientes, digo. No. Desconocían que estaba en Buenos Aires. No lo sabían. ¿Qué tipo de declaración le tomaron? ¿Le tomaron una declaración testimonial? ¿Cómo se procedió en la Fiscalía con respecto a sus clientes? La declaración fue ante el personal policial que está investigando, que es la DDI. Fue una larga declaración, y fue una declaración espontánea. Sí, fue una declaración testimonial. Si no, la tendría que haber tomado en Fiscalía. Es importante esto que estamos contando porque recordemos, retomamos, repasamos, estamos hablando de un Barra de Boca, su hijo, que llegan a la Fiscalía, se presentan y dicen, nosotros tuvimos una pelea con este joven que apareció descuartizado, no tenemos nada que ver. Gustavo Iglesias, que nosotros acá lo llamamos Barra de Boca, digo, ¿a qué se dedica? Porque me imagino que Barra de Boca no es su profesión. ¿A qué se dedica? ¿Quién es? ¿Qué hace? Es un reconocido, es una persona muy conocida en el rubro
de la compra y venta de automotores desde hace décadas. Igual que Pérez Algaba. Exacto, así se conocieron. Así se conocieron. Y él le termina prestando dinero que nunca le devuelve. Carlos. Doctor, ¿cómo le va? Carlos Estrone lo saluda. Preguntarle, y vuelvo a algo que usted decía, que no es un audio lo que Pérez Algaba presentó, sino que grababa las conversaciones telefónicas que tenía, las grababa. Claro, ¿Con qué fin? Eso es... No, y no lo sé, pero es una conversación grabada. Es raro grabar una conversación, ¿no? Sí, por no eso, ¿quién la graba ella? ¿La graba Pérez Algaba? Sí, claro, claramente, sí. Sí, además, vean que, observen, bueno, ustedes ya lo han dicho, Pérez Algaba es como que intenta preconstituir la idea de me vas a matar. Él es el que dice, bueno, vení, mátame. Y Iglesias se queda, son gente que se conocía hace muchos años. Iglesias se queda sorprendido y le dice, no, o sea, yo te agarro, no sé si le dice te agarro trompadas, una cosa así. Y Pérez Algaba insistía, le decía, no, me vas a tener que matar. Y él le decía, no. Entonces, yo no puedo relatar cosas que he visto en la causa, les pido perdón, pero es mi obligación, pero es una modalidad que van a ver que es repetida. O sea, tratar de colocar al otro en una imposibilidad de que su interlocutor después pueda realizar algún tipo de denuncia. ¿Me explico? O sea, a ver, perdón. Buscaba la amenaza. Buscaba ser amenazado. Se lo digo claro. Muy bien, exactamente, buscaba ser amenazado. ¿Y con qué objetivo? Entonces yo le digo después a usted, lo voy a denunciar, y usted me dice, y yo le digo a usted después, lo voy a amenazar, usted lo voy a denunciar, usted me dice, y yo también te voy a denunciar porque tengo la grabación de la amenaza. Acá en parte del expediente ha quedado comprobado que Pérez Algaba, según los dichos de las personas que lo conocían, había invertido en criptomonedas, entiendo que ahí es donde entra el negocio de sus clientes, y no le había ido bien. Luego, por lo que cuenta quienes declararon, mejoró su situación. Sin embargo, hay testimonios, y lo comparto no solamente con mis compañeros, sino con la gente, por supuesto, y también con usted, doctor, que hablan de que él había estado 4 meses entre Barcelona y Miami porque había escapado de Buenos Aires por las deudas que tenía. Ahora bien, si él estuvo 4 meses escapando entre Barcelona y Miami, porque tenía deudas y evidentemente tenía miedo de algo, la pregunta es, ¿por qué volvió? Usted que vio el expediente, doctor, ¿tiene alguna hipótesis? ¿Se sabe por qué él vuelve a Buenos Aires? No, igualmente es una investigación incipiente. ¿Lleva cuánto? ¿El domingo empezó la investigación a cargo de la Fiscalía? Tampoco podemos exigir que ya sepan todo. No, por supuesto. Hay una persona detenida. Digo, hay una persona detenida. Eso es un dato que hay que tener en cuenta porque la persona sigue detenida. No es que algo la Fiscalía debe tener para mantener a una persona privada de su libertad. Él cuando se fue a Buenos Aires, no sé si fue escapando, sí, se fue escapando de deudas. No sé si escapando de alguien, escapando de una situación. Se fue para no pagar, porque no podía, seguramente. Lo que pasó desde que se fue en adelante, para mí es sobre lo que hay que hacer foco. Que ahora vamos a repetir, para mí este crimen no es local. Que ahora vamos a contar, ahora vamos a contar todo el tiempo porque la verdad que es mucha la información que nos llega, pero en minutos nada más vamos a explicar por qué es importante el departamento rentado, alquilado por Airbnb en Ituzaingó, porque la que hace la denuncia de desaparición es la propietaria de ese departamento que dice, che, yo le tenía que entregar la llave, o él me tenía que entregar las llaves a mí, y desapareció. Evidentemente lo que se juzga acá también y lo que se investiga son los tiempos. No está claro todavía hace cuánto que fue asesinado. Sabemos cuándo se encontró, ahora no sabemos hace cuánto que fue asesinado. Doctor, tiene otra pregunta, Juan Cruzanz. Doctor, usted recién dijo que tiene que ver algo exterior con esto, ¿no? Esto me recuerda a un caso muy similar, el triple crimen de General Rodríguez. Los 3 asesinados eran de un perfil muy parecido en este caso. Eran jóvenes de clase media que vendían, me acuerdo, suplementos para un gimnasio. Estamos hablando de Leopoldo Vina, Ferrón y Forza. Y que de repente el negocio, una cosa a la otra, le lleva a meterse en un negocio en el cual
eran nuevos, no sabían, creían que la tenían clara y terminan asesinados en un triple crimen en General Rodríguez. ¿Usted cree que esta situación, este asesinato tiene que ver con algo no de efedrina ni de drogas, sino de se metió en un negocio que no conocía por la propia ambición y eso lo llevó a jugar con peces gordos? Exactamente, la verdad que lo dijo todo usted. Cuando me enteré del crimen, me retrotrajo a esa causa, a la misma, al triple crimen de General Rodríguez. Por eso dije que en muchos años de profesión, hacía mucho tiempo que no veía un crimen como este con lo salvaje. Que es para dejar un mensaje, el salvajismo. El salvajismo es para dejar un mensaje, es decir, otro más que se meta en nuestro negocio termina de esta manera. Y el claramente tema es saber para quién. No tengo duda. Claro, y qué negocio era. ¿Quién es ese mensaje y en qué negocio se metió? Criptomonedas no es. Bueno, ya te lo digo. Hay que ver qué negocio es, Fito. Hay que doctor, también. Usted, a ver, colega, recién escuché que esto podía ser internacional o extranjero o no nacional, algo así puede ser. No local. No local. Sí, me da esa impresión. Me da esa impresión que no es local. No vemos crímenes de esta modalidad en nuestro país. Es atípico. Pero Rodrigo, ¿sabés que yo viéndolo, ayer ya lo hablábamos, que la maleta es local y la maleta nos va a conectar con alguien de este país? Y creo que el descuartizamiento, y lo hablábamos ayer con Martín, que la posibilidad era para poder sacarlo del lugar donde lo mataron. De donde lo mataron tiene que haber sido en un edificio que no podían sacar un cadáver y sí desmembrado, un cuerpo desmembrado. Porque, y como dijiste vos, me gustaría que nos amplíes un poco la persona que está detenida, qué es lo que sabés. Espera, antes de responder eso, quiero explicar cómo se llega a esa persona. Me diste el pie, Fito, y tomo tu pregunta para hacer simplemente una pequeña explicación de quién es esa persona para que también responda el doctor. Habíamos mencionado la valija roja. La valija roja es donde se encuentran los restos del cuerpo de Pérez Algaba y donde se encuentran también los documentos de dos personas. Van a buscar a esas dos personas, los documentos estaban adentro de la valija, van a buscar a esas dos personas y esas dos personas le dice: a nosotros esa valija nos la robó mi hermana. Mi hermana es una chica trans que nosotros no tenemos muy buena relación, nos la robó ella. Van a buscar a esa chica trans, el nombre es Nicole, la van a buscar a Nicole, la detienen a Nicole y le imputan una participación secundaria en el crimen. Que ahora quiero que nos expliquen qué significa la imputación de participación secundaria. Y esta mujer, cuando le preguntan por la valija, se niega a declarar. Porque al estar imputada puede mentir o puede negarse a declarar. Ya explicamos esto, el punto del misterio de la valija. Le pido que nos espere un segundito, doctor. También